obrando por medio del mensaje, que seas obrando por medio de la riqueza de la Sagrada Escritura. Te ruego, Dios mío, tu bendición, tu provisión, tu respaldo infinito, tu propósito perfecto, desarrollado y cumplido en nuestras vidas al reconocer tu autoridad sobre nosotros. En el nombre de Jesús, en esta mañana nos enfocamos para ser edificados en tu bendita palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Pueden estar sentaditos. La autoridad de Cristo. ¿Cómo es? Hay muchas autoridades hoy en día. Está la autoridad del gobierno, ¿cierto? De donde surgen una cantidad de códigos y de leyes. Ejemplo, la ley de educación, la ley civil, el código penal, los reglamentos de funciones y procedimientos internos. Cada institución, para poder tener un reconocimiento jurídico, no solo tiene una matrícula del Ministerio del Interior o de la Cámara de Comercio o de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sino que a nivel interno tiene una reseña, tiene unos lineamientos, tiene un reglamento. ¿Sí o no? Porque todo para que funcione necesita autoridad. Amén. Romanos capítulo 13 versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas, y el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea para sí mismo condenación. Pero cuando usted honra la autoridad y hace todo bien, se gana un reconocimiento y una felicitación de la autoridad. Voy a traer unas ilustraciones. Hay pastores de nuestra iglesia, algunos capellanes y otros que no son capellanes, pero que son muy buenos pastores. Y el Estado, por las actividades que se han hecho en esos municipios, a través de la administración, de la alcaldía o del área donde estén ayudando algo, les dan un diploma, un reconocimiento. Yo recuerdo que el hermano Rodrigo Estupiñán hace unos meses en Guateque se reunió el centro penitenciario y le hizo un reconocimiento y le entregaron tremendo diploma de felicitación. O sea que la autoridad no solo está para juzgar o para castigar, sino que también está para reconocer y para galardonar al que lo hace bien. Amén. Ejemplo, porque a mí me gusta ilustrar con los ejemplos. Cuando ese padre de familia sonríe de contento porque su hijo llegó con una banderita por aquí y con un diploma, distinción de honor por rendimiento académico y comportamiento en la institución. Ese padre de familia es feliz. ¡Ay, llegó mi muchacho con una distinción de honor! Pero cuando llega con una observación en las hojas al final del cuaderno: por favor, traer el acudiente y presentarse en rectoría. Esa parte, ¿a cuántos les gusta? Pero ¿a cuántos en algún momento nos tocó? Algunos arrancaban la hoja. Pero esos lineamientos son autoridad. Amén. Dios también tiene una autoridad delegada en la iglesia, en diferentes áreas. ¿Me explico? Porque voy a ilustrar un poquito para que conozcamos. Es que yo me someto a Dios, pero yo no me le someto a ese gordito. Que he escuchado comentarios de gente que dice: no, yo me hago caso a Dios, pero a ese que nombraron de líder de planta yo no le corro a ese. Ojo, porque el que se somete a Dios respeta la autoridad delegada por Dios. Dios pone gente y no los pone por ser los mejores, sino por ser gente dispuesta. Pues que Pedrito era el mejor. Llevaba 3 años caminando con Jesús y apenas vio a Malco le iba a volar la cabeza y le quitó una oreja. O sea que uno puede ver que Dios no escogió de lo mejor, sino de los que Él quiso.
Es como Él quiso. ¿Y a quiénes quiso escoger el Señor? A los que estábamos perdidos nos buscó para sanarnos, para restaurarnos y para darnos la oportunidad de poderle servir. Porque la Biblia dice que los escogió como Él quiso. Y Él ha querido tener misericordia y gracia de los hombres para que se cumpla lo dicho por medio del apóstol: de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Y muchas veces Dios, a través de ese que restauró y escogió y capacitó y perfeccionó y pudo pulir en el tiempo, lo pone a desarrollar autoridad, cuando antes era un problema frente a la autoridad. Porque Dios trabaja así. Y si no, veremos quién era Saulo: un enemigo de la fe, un asesino de cristianos. Mató al apóstol Esteban y guardó la ropa de los que a él lo mataron. Era una joyita. Era malo con ganas. Yo me imagino al hermano Ananías caminando porque el Señor le dijo: vaya y ore porque él está en la calle que se llama La Derecha, lleva 3 días sin comer, pero no tenga miedo de venir porque yo lo voy a enviar a los gentiles para que prediquen mi nombre. Pero yo digo que uno siempre que va en una gran comisión, uno se va pensando: ¿con quién es que yo voy a hablar? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y qué hizo ese personaje? Uno piensa todo eso humanamente hablando. La Biblia no lo dice, pero vamos a mirar la realidad humana en la que uno está cuando le delegan algo. Supongamos que yo estoy en los zapatos de Ananías y me voy a encontrar con Saulo. Y yo de una vez empiezo: este tremendo le quitó la vida a Esteban a piedra. Y a un montón de hermanos de mi tiempo los hizo blasfemar contra Dios. Y a los que no blasfemaron los metió a la cárcel y a otros los mató. Y yo voy a orar por ese para que Dios lo sane. Dígame si humanamente hablando no nos siente. Hay cosas que la Biblia no las registra, pero usted y yo, que tenemos emociones y sentimientos, sabemos que esas son realidades que no se pueden ocultar. Amén. Pero a mí me gusta ver la obra de Dios porque Dios da sabiduría y estabilidad en las emociones. Y yo no veo a Ananías reclamándole al otro, sino que cuando llega y lo saluda le dice: hermano Saulo. Por la fe de una vez le dio identidad de cristiano. El Dios que se te apareció por el camino me ha enviado para que ore por ti y seas sano y recobres la vista y seas lleno del poder del Espíritu Santo, porque Dios a ti te ha querido escoger para llevar su nombre en presencia de reyes, de los ancianos de Israel y de las naciones gentiles. Oiga, ¿cómo Dios delega su autoridad sobre algunos que uno a veces se equivoca mucho? Porque la visión del evangelio puro hay que cuidarla. Hoy en día uno ve pastores que dicen: no, ese no, pero quieren a Saulo para que Ananías le dijera que sí. Que no se trata de la visión humana del ministro o del líder o del director o del encargado. Aquí lo que cuenta es la visión de Dios sobre aquel que llamó, capacitó y escogió para un propósito especial. El que lo crea, déle ese aplauso al Señor. Aleluya. Cuando leímos primero Juan 7, hay una pregunta: ¿es este el Cristo? Si eso no es, decían entonces unos en Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Versículo 25 de Juan 7. El 26: pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Porque es que el que está hablando ahí es el dueño de la autoridad. Y aunque quieran hacerle algo a un hijo de Dios, si no es el tiempo no lo pueden tocar. Amén. Recordemos que Jesús en los días de su carne es reconocido hijo de Dios, pero no deja de ser Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque está en carne. Amén. Por eso dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, pero estando en carne fue reconocido hijo. Amén. Y entonces, pues mirad, habla públicamente y nadie le dice nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Pero este sabemos de dónde es.
Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Desconocían la escritura, porque la Biblia sí había dejado señales de dónde surgiría y de dónde se levantaría el Cristo, del linaje de David, de la tribu de Judá, en una aldea sencilla llamada Belén de Judea. Amén. Amén. Jesús entonces enseñaba en el templo y alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Hay gente que se queda solo con la verdad de la persona física, pero no entienden lo espiritual que hay detrás de esa persona físicamente. Amén. Es por eso que la Biblia dice: a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, porque no lo conocieron. Amén. Sigue diciendo: pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Está hablando de su ministerio como hombre. Si usted y yo vamos a Mateo, hay una admiración en la gente, porque él establece varias parábolas. Habla del juicio de los demás, habla de la oración y la regla de oro, habla de la puerta estrecha, habla de que por los frutos seremos conocidos. Luego le dice a los desobedientes: jamás los conocí aunque digan que están en la iglesia. Oiga, qué palabras tan puntuales, qué doctrina tan directa. Amén. Luego les habla de los dos cimientos, del hombre sabio y el insensato. Y al terminar todo su discurso, estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo así? La autoridad no se trata de la persona. Es que la autoridad es el pastor. No, Weimar no es que tenga autoridad. Aquí lo que funciona es la autoridad del Dios Todopoderoso en el ejercicio de un ministerio. ¡Eso sí! La autoridad de Weimar no funciona, pero la autoridad de Dios por medio de un hombre sí funciona. Así que no se quede mirando al hombre, sino quién comisionó a ese hombre, quién le dio unción a ese hombre, quién le dio autoridad delegada a ese hombre para hacer algo. Amén. Si usted mira Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, Lucas le escribe a Teófilo y le dice que le quiere contar todo acerca de lo que Jesús comenzó a hacer, a enseñar. Jesús primero lo hizo y luego lo enseñó. Ejemplo: antes de iniciar su ministerio, se dedicó en la carne 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Y hay gente que hoy no ora y ayunar menos. Aló, se acabaron los amigos. Pero Jesús, siendo Dios manifestado en carne, en los días de su carne sometió la carne en 40 días de ayuno y oración. Primero lo hizo, y ya en el ejercicio de su ministerio le dijo a los 12: velad y orad para que no entréis en tentación. Primero lo hizo y luego lo enseñó. Amén. La gente reconocía la autoridad de Jesús porque todo lo que hablaba ya lo había vivido en su propia experiencia en los días de su carne, y eso refleja autoridad. ¿Sí o no? Cuando usted quiere justificarse: no, es que eso no se puede, y el que está a su lado le dice: es que yo salí de allá. ¿Cómo que no? Eso tiene autoridad, eso tiene peso, y si ese pudo, yo también puedo. Entonces, por eso se resalta tanto que los que hoy ejercen en la causa del Señor lo vivieron, lo sufrieron, lo lloraron, pero hoy son restaurados en el poder de Dios y son instrumentos de justicia para ayudar a guiar a otros en esa autoridad delegada por Dios. Amén. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas tenían retórica, hablaban bonito, pero no lo vivían. Y el orden bíblico es: primero lo haces y luego lo enseñas. ¿Cuántos decimos gloria a Dios?
¿Por qué es tan importante reconocer la autoridad de Cristo? Objetivo: debo identificar la autoridad como principio que sustenta el orden y la unidad de la iglesia como cuerpo. Amén. Amén. Y por gracia de Dios, esta fundación asiste a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si la cabeza, que es Cristo, por medio de sus autoridades delegadas, entrega una orden, ¿qué nos corresponde? Amén y no más. Amén. Establecer la relación autoridad y obediencia desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué fracasó Adán? Por desobediente. Ese no te lo comes, ese es mío y se lo comió. ¿Por qué fracasó Noé? Porque el Señor le dijo: ande delante de mí y sea perfecto, y apenas salió del arca se pegó la primera borrachera. Desobediente. ¿Por qué fracasaron en la torre de Babel? Porque el Señor les dijo: llenen la tierra y sométanla. Pero ellos querían llegar al cielo con su propio diseño. Y el Señor, no me quieren hacer caso. Descendió y les confundió las lenguas y juzgó ese tiempo. Pero como Dios es un Dios de oportunidades, otra vez les dio otra oportunidad y llamó a Abraham. Haré de ti una nación grande, Abraham. Cuídate, sé perfecto. Abraham obedeció, pero los hijos de Abraham se descarriaron y se fueron 400 y pico de años de esclavos por desobedientes. Oiga, el ser humano es tremendo. Pero la clave aquí es relación, obediencia, autoridad. Amén. El que quiere ver la gloria de Dios se somete a Dios. Se aislaron, se apartaron de los principios del Señor, y el Señor vuelve y les da otra oportunidad. Les levantó a Moisés con la ley en el Sinaí. Y los que vivieron y guardaron el testimonio, bien, pero los que no, graves. Al final Salomón cometió tantas locuras después de haber sido un hombre sabio, y el Señor dijo: por amor a mi siervo David te voy a dejar una tribu, pero las otras tribus van a tener un gobierno diferente. Oiga, tremendo. Y en vez de acercarse y humillarse y pedir perdón y someterse en obediencia, siguió de desobediente. Y el Señor le reclamaba dignidad moral, porque era el rey de Israel. Pero dice que aparte de amar a su esposa, amó a 1000 mujeres más. Y detrás del amor a ellas terminó haciendo culto a los dioses abominables de esas naciones, a Moloch, a Keleón, y terminó apartado del Dios verdadero por estar amando a esas mujeres y a los dioses de ellas. La desobediencia puede tumbar al más grande. Salomón, antes de alejarse de Dios, fue reconocido como el hombre más sabio de toda la tierra en ese tiempo. Es más, una reina que se llamaba la reina de Saba se echó un viajecito de 6 meses. En ese tiempo no habían aviones. Y cuando lo vio dijo: no, lo que me contaron de ti no se acerca a lo que yo estoy viendo. Quedó tan enamorada que se quedó con un hijo de Salomón. Por si usted no lo ha leído, lea la Biblia. No perdió el viajecito. Pero ¿qué pasó? Dios juzgó la desobediencia de ese hombre. Y era muy sabio. Pero recuerde que la Biblia dice en Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Quiere ser sabio? Tenga temor a Dios. El que teme a Dios y ama a Dios, obedece. Amén. Gracias por esos 2 amenes. Amén. Aquí la clave es obediencia. Yo estoy aquí por la gran comisión y obediencia al Señor. Amén. Amén. Preguntas orientadoras. ¿Qué situación se observa cuando hay falta de autoridad o cuando alguien no obedece? Se pierde el propósito, se pierde la restauración, se pierde el ministerio, se pierde el reconocimiento, se vuelve al pecado y se pierde hasta la salvación.
¿Aló? ¿Será que vale la pena obedecer o no? ¿Qué riesgos personales y espirituales sufre un creyente cuando no acata la autoridad? Todas. Yo he visto gente que ya estaba en honra, que ya tenían un nombramiento, un estatus, una estabilidad, un reconocimiento, un testimonio, que trabajaban en misiones especiales y hasta iban a visitar conmigo a la cárcel y una cantidad de cosas, o en otras cárceles, y contaban unos testimonios que todo el mundo lloraba. Uy, ¿cómo así? Mire que hoy habla de Dios y mire cómo está. Pero por un momento de desobediencia lo pueden perder todo. Hay que reflexionar, porque el que no aprende del consejo lo madura en las duras experiencias. Voy a decirlo de una manera más folclórica: o aprende a escuchar, o a los golpes se forma. Pero Dios quiere que seamos sabios. El sabio ve el peligro y se aparta. El desapercibido continúa y recibe los daños y la consecuencia. Oiga, este tema está interesante. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Cómo desarrollar una actitud correcta frente a la autoridad? Yo desarrollo una buena actitud frente a mi autoridad cuando reconozco que no es la autoridad de la persona, sino que es la autoridad delegada de Dios en esa persona. Y puede ser que me hable raro, o me hable hasta golpeado, o se equivoque. Digo, no, pero es el ungido del Señor, merece respeto. También hay que ayudarle a formar. Yo, siendo pastor en congregación, agradecí demasiado a esas ancianas sabias de la iglesia que se acercaban con espíritu de mansedumbre y me decían: pastor, se equivocó. Y aunque humanamente yo era la autoridad, ellas eran la experiencia. Amén, gloria a Dios. Y si yo quería crecer, tenía que reconocer que en ese momento la autoridad delegada de Dios para formar mi ministerio estaba en esas ancianas de la iglesia. Y les hacía caso. Y me iba bien. Amén. Es que aquí yo soy ¿qué? Aquí nadie es jefe. Aquí nadie es patrón. Aquí todos somos siervos en la causa del Dios vivo y verdadero. Dele ese aplauso al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. La misericordia, el amor, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe. ¿De qué estoy hablando? Del fruto del Espíritu. Gálatas 5. Pero ahí la Biblia, ¿a quién le reclama el fruto? A nosotros. Ya Dios nos dio la palabra, nos dio autoridades delegadas. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Él mismo dio la palabra. Él dispuso ya todo. ¿Qué nos toca a nosotros? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Lo primero es tomar valores espirituales, ser valiente espiritual. Amén. Porque el valiente en la carne es el que ya cuánto nos toca. Pero el valiente espiritual es el que puede decir: ya me dio una mejilla, le voy a poner la otra. Eso sí es un valiente espiritual. ¿Y qué significa poner la otra mejilla? A partir de aquí ya no peleo yo. A partir de aquí pelea Dios por mí. Hágale pues. Eso significa. Y yo he visto gente pasando por unas cosas increíbles por intentar atentar contra los hijos de Dios. Porque la Biblia dice: tu pleito yo lo defenderé y defenderé tu causa y salvaré a tus hijos. Y yo tomé esa promesa para mí. Y cuando alguien se levanta contra mí, hágale pues que yo tengo quien pelee por mí. Y me ha defendido. He tenido ya 5 amenazas de muerte desde que soy pastor.
Y aquí estoy, porque tengo quien me defiende y pelea por mí. Aleluya. Poder en el nombre del Señor. La autoridad en Dios parte de lo espiritual. Amén. Me quedaba un minuto y ya se fue. El trono de Dios fue fundado en la autoridad de la palabra. Escuche esto, Hebreos 1:3. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Él desde el principio dijo, produzca la tierra hierba verde. Y hasta hoy, ¿qué hace la tierra? Y al hombre le dijo, someta la tierra, sojúzguela, señoree. ¿Y qué hace el hombre hasta hoy sobre la creación? Se sustenta todo por las órdenes que él dio, ¿sí o no? Bueno. Entonces, ¿cómo es que todo el universo se sustenta por la palabra de su poder y nosotros no nos queremos someter a esa misma palabra en el Evangelio? Pero a veces decimos, Señor, yo quiero ver tu gloria. Y el Señor le dice, hágame caso pues. Qué fácil. Amén. Amén. Gloria a Dios. La autoridad de Dios representa a Dios mismo. Pero voy a decirle algo interesante aquí antes de irme. No es el hombre, es la autoridad que le fue dada. En 1 Samuel 15:22, David tuvo la oportunidad de quitarle la cabeza a Saúl. Porque Saúl lo estaba persiguiendo para quitarle la vida. Y uno de los soldados más fieles a David dijo, hoy Jehová ha puesto la vida de Saúl, tu enemigo, en tus manos. Y dice que él rasgó un pedacito del manto y tuvo temor de Dios y dijo, ay de mí, o ay de aquel que tocare al ungido del Señor. Porque mire que aunque ya Saúl había pecado y había desobedecido, todavía estaba vivo y todavía era el rey. Y David reconocía que ese hombre, aunque se había equivocado, servía como rey en Israel por la unción de Dios. Y aunque había cometido errores Saúl, David lo respetaba. ¿Eso qué significa? Que cuando yo reconozco de dónde viene la autoridad, respeto a la persona. No por lo que es la persona, sino por la autoridad que Dios le asignó a esa persona, aunque cometa errores. Oiga, tremendo entender eso. ¿Sí o no? Es que a mí no me gusta. Pero ¿quién le delegó esa autoridad? Y por eso merece una dignidad y un respeto. Si esa persona se ubica en buenas actitudes y en misericordia de Dios, se restaurará. Pero si toma la actitud que tomó Saúl, terminará perdido. Él mismo, en desobediencia a la palabra de Dios, perdonó a los amalecitas y una amalecita le quitó la cabeza. Así que Dios es soberano para juzgar. Pero David no se atrevió a hacerle daño al ungido del Señor. Dios mismo tomó venganza de su causa, pero no lo hizo el hombre. Así que no se trata de la persona, sino de quién puso esa autoridad. Amén. Estemos de pie, hermanos. Los cristianos tenemos el deber de obedecer. ¿Por qué? Debemos aprender a obedecer. La obediencia es bíblica. Mejor es la obediencia que los sacrificios, dice la Biblia. Y nosotros en consejería hemos llegado a decir, si no obedeces terminarás sacrificado. Sí, esa es la verdad. La obediencia es base de lo que somos. El Señor dijo, vosotros sois mis amigos y hacen lo que yo les digo. ¿Será que las condiciones han cambiado? Son las mismas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. De ahí nace ser un buen cristiano. El que ama a Dios y dice que es un hombre de fe, lo refleja en cómo se somete a Dios. Así de fácil. Amén. Amén. Ninguna autoridad hay sino de parte de Dios. Romanos 13:1. El centurión sabía que estaba bajo autoridad y también que tenía autoridad sobre otros. Él creía en la autoridad del Señor, por eso solo pidió una palabra para que su criado fuera sanado. Mire lo importante. ¿Y cuántos queremos decirle, Señor, yo quiero
estar plenamente sujeto a tu autoridad para ver resultados en mi vida. Si usted quiere arrodillarse ahí donde está o pasar al altar, vamos a orar y vamos a decirle: Señor, enséñame a valorar tu autoridad delegada para poder vivir bien como fundación y como iglesia. No hace falta el que dice: no, pero es que yo no soy iglesia y yo estoy en esta fundación de paso. No estás aquí de paso. De pronto tú no has buscado a Dios, pero Dios sí te está buscando y por eso te tiene aquí. Oremos. Soberano Dios Todopoderoso, te damos gracias por la oportunidad que nos ha regalado esta mañana de estar en tu presencia. Te ruego, Señor Jesús, por cada hermano, por cada amigo, por cada simpatizante en este lugar, que hoy hemos podido reconocer lo importante de la obediencia y la relación de la autoridad conforme a las Sagradas Escrituras. Te ruego, Señor, que nos ayudes a vivir conforme a tu palabra, a reconocer a las autoridades. Como iglesia tenemos una asamblea general de ministros, un honorable consistorio de ancianos, unos cuerpos de directivos por distritos, unos comités, unas fundaciones. Tenemos unas direcciones espirituales y sociales para cada área, pero tú eres nuestra autoridad suprema. Y si tú gobiernas nuestra vida y nuestros corazones, todo marchará en perfecta armonía. Que podamos cuidarnos unánimes en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso a Dios, al dueño de la palabra, en el nombre del Señor Jesús. Bueno, lo dejo en la administración de la casa. Ha sido un gusto compartir y que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Amén. Aprovechemos que estamos acá y vamos a orar por los alimentos. Amén. Aprovechemos y oremos por los alimentos. Usted está agradecido.